Hoy nos sumergiremos en el completo viaje desde los comienzos del Antiguo Testamento hasta la llegada del Mesías. Todo comenzó en el Génesis, cuando solo Dios existía, eterno sin origen, nada más que el Creador supremo de todas las cosas. Al principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, formó al hombre a su imagen, creando también a la mujer. Adán y Eva vivieron en el jardín de Dios en plena unión hasta que sucumbieron al pecado, arrastrando a toda la humanidad a la caída. ¿Quieres saber qué vino a partir de aquí? Te contaremos todo. Antes, recuerda suscribirte a Secretos Revelados si te interesan los secretos más profundos de nuestra historia antigua. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido en el futuro. Vamos a comenzar. Para nadie es un secreto que en el Génesis Caín y Abel marcaron el comienzo de la historia humana, con la envidia llevando a Caín a cometer fratricidio. Adán y Eva tuvieron a Set, cuya descendencia justa contrastó con la creciente maldad en la tierra. Dios decidió purificar la humanidad con el diluvio, preservando a Noé y su familia. De esta familia surgieron los pueblos que repoblaron la tierra: Sem, Cam y Jafet. El Señor luego eligió a Abraham para dar forma al pueblo del Mesías prometido. Abraham, llamado de los caldeos, se convirtió en peregrino de la fe. Su sobrino Lot fue el padre de los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham dejó Harán, Dios prometió un hijo de la promesa y ser el padre de una nación bendecida por todas las familias de la tierra. Después de 11 años sin que se cumpliera la palabra de Dios, Sara, la esposa de Abraham, dudó de la promesa divina y dio a luz a Ismael a través de su sierva Agar. Ismael se convirtió en el padre de los árabes, históricos adversarios de Israel. A los 99 años, Dios apareció a Abraham y le profetizó que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas y la arena, pero también serían esclavos durante 430 años. Abraham fue renombrado a Abraham, y a los 100 años, junto con Sara a los 90, presenciaron el nacimiento de su hijo prometido Isaac. Isaac se casó con Rebeca, quien después de 20 años de matrimonio, dio a luz a gemelos, Esaú y Jacob. Esaú fue el padre de los edomitas, mientras que Jacob, renombrado Israel, fue el padre de los israelitas con 12 hijos y una hija. Jacob, a través de José, llevó a su familia a Egipto. En Egipto, estas 70 personas se multiplicaron exponencialmente durante más de 400 años. Bajo el liderazgo de Moisés, aproximadamente 2 millones de personas salieron en Éxodo después de 430 años de esclavitud, buscando la tierra prometida. Sin embargo, la incredulidad del pueblo frente a los espías enviados provocó un viaje de 40 años en el desierto, enfrentándose a gigantes y dudando del poder divino. Después de la desobediencia del pueblo de Israel, Dios los castigó, permitiendo solo a Josué y Caleb entrar en la tierra prometida. Durante los 40 años de peregrinación en el desierto, la generación que salió de Egipto pereció, excepto Josué y Caleb. Tras esos 40 años, Josué lideró 5 años de conquista de tierras, pero aún quedaba territorio por conquistar. Después de Josué, comenzó una fase de 330 años de gobierno teocrático llamada el Período de los Jueces, marcada por inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. Durante esta época, el pueblo actuó según sus corazones debido a la dureza de estos, siendo oprimidos por muchos enemigos. Dios levantó líderes como Gedeón, Jefte, Sansón y Samuel. Posteriormente, surgió la monarquía cuando el pueblo clamó por un rey, rechazando el gobierno divino. Samuel ungió a Saúl como rey, quien reinó durante 40 años, comenzando humildemente pero cayendo en orgullo, crueldad, rebelión y apostasía. Después de Saúl, David reinó durante 40 años, trasladando la capital de Israel a Jerusalén. A pesar de pecar, David se arrepintió y fue perdonado por Dios. Del linaje de David vino el Mesías. Luego su hijo Salomón reinó durante 40 años,
construyendo el templo y gozando de paz. Pero las muchas esposas de Salomón corrompieron su corazón, y solo en la vejez se volvió hacia Dios. Después de 120 años de reino unido, con Saúl, David y Salomón, cada uno cayendo en pecados, el reino se dividió tras la muerte de Salomón debido a la negativa de su hijo Roboam de aliviar impuestos opresivos. Enfrentándose al fracaso, no pudieron respaldar al nuevo rey. Así, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam, siguiendo a un nuevo líder, Jeroboam, formando el reino del norte con su capital en Samaria. El reino del norte prosperó durante 209 años, albergando a 19 reyes en su trono, representando 8 dinastías diferentes. Ninguno de estos monarcas tenía una naturaleza divina, todos alejados de los caminos de Dios. Jeroboam, el primer rey, utilizó estratégicamente la religión por conveniencia política, temiendo que sus súbditos pudieran volverse a Jerusalén para adorar en el templo y alinearse políticamente con los reyes de Judá. Para evitar esto, erigió templos en Betel, Gilgal y Beerseba, colocando becerros de oro allí y llevando al pueblo a adorarlos como deidades. Todos los 19 reyes del reino del norte siguieron este camino, ninguno buscando el rostro de Dios durante este tiempo. En este periodo el Señor levantó a algunos profetas para denunciar los pecados de los monarcas, los profetas codiciosos y los sacerdotes corrompidos por el dinero. Amós, Oseas y Miqueas alzaron valientemente sus voces, confrontando las desviaciones desde los palacios hasta las calles, desde los templos rivales hasta el comercio, desde las calles hasta los campos, denunciando la corrupción política y oponiéndose a la religión corrompida. En el reinado de Acab, influenciado por Jezabel, la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad, se difundió en Israel. En ese momento, Dios levantó al profeta Elías para exponer esta deidad pagana desafiando la credibilidad del abominable ídolo. Durante este reinado, Eliseo fue llamado por Dios para suceder a Elías, llevando a cabo un ministerio prodigioso. Sin embargo, como Israel se negó a escuchar la voz divina, el Señor usó el lenguaje del castigo atrayendo a Asiria contra la nación. Asiria, la vara de la ira divina, fue un imperio expansionista y sediento de sangre que, al dominar pueblos, cometió atrocidades dejando cuerpos mutilados y cabezas amontonadas en las puertas de las ciudades conquistadas. Después de llevar al pueblo del norte a la cautividad, el rey Sargón envió a una mezcla de otros pueblos a Israel, formando una gran mezcla de razas y debilitando el potencial de resistencia del pueblo. Así surgieron los samaritanos, enemigos de los habitantes del sur, el reino de Judá, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá. Judá tuvo 20 reyes, varios de ellos piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Ahías y Josías. Cuando un rey piadoso gobernaba, la nación prosperaba económicamente, moralmente, socialmente y espiritualmente. Para hablarle al pueblo de Judá sobre el Mesías venidero de la casa de David, Dios levantó profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. Sin embargo, la nación se volvió profundamente corrupta, ignorando la voz divina, y Dios los disciplinó, entregándolos en manos de sus enemigos, los babilonios. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico después de la invasión de Nabucodonosor, quien destruyó el glorioso templo de Jerusalén, dejando la ciudad en ruinas, cumpliendo así la profecía de Jeremías. El pueblo permaneció en cautividad durante 70 años, un periodo de opresión marcado por la acción divina. En este contexto surgieron profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel, impulsando la purificación del pueblo del culto idolátrico. Esta era de transformación presenció la aparición de sinagogas, mientras que el tiempo determinado por Dios allanó el camino para el regreso del pueblo de Judá a su tierra. Mientras Babilonia ya se había sometido al imperio persa de Ciro, una profecía proclamada 200 años antes cobró vida, liberando a los judíos y abriendo las puertas para su viaje de regreso a la tierra de Canaán. Este retorno ocurrió en 3 fases distintas:
lideradas por Zorobabel para la reconstrucción del templo, por Esdras para la enseñanza de la ley y finalmente por Nehemías, guiando la reconstrucción de las murallas y la reorganización política y espiritual del pueblo. Sin embargo, al comenzar la reconstrucción del templo, enfrentaron varias adversidades. Los samaritanos buscaron astutamente unirse para desestabilizarlos, pero al ser rechazados en esta asociación, recurrieron a amenazas y más tarde acusaron a los judíos de conspirar contra el imperio persa. Escribieron al rey Artajerjes, y esta persecución perjudicial paralizó el trabajo del templo durante aproximadamente 2 décadas. Durante este periodo, el fervor por el templo disminuyó y el enfoque se desvió hacia intereses individuales, con la construcción y embellecimiento de casas individuales, descuidando la casa de Dios que permaneció en ruinas. Luego surgieron las voces de los profetas Hageo y Zacarías, llamando al pueblo al arrepentimiento. Este mensaje resonó profundamente, dando como resultado un rápido y vigoroso retorno al trabajo de reconstrucción. Este despertar espiritual marcó una restauración de familias y del sacerdocio, junto con un ferviente retorno al corazón de Dios. Y alrededor de un siglo después, surgió una nueva generación. Aunque aún asistían al templo y ofrecían sacrificios, ya no honraban a Dios. Sus ofrendas se volvieron vacías, sacrificando animales ciegos y enfermos y respetando la mesa del Señor. Los sacerdotes se corrompieron abandonando la enseñanza de la palabra de Dios, lo que resultó en familias rotas, matrimonios arruinados y un alejamiento gradual de Dios. La falta de fe en el juicio divino llevó a la relajación en los diezmos, y la asistencia al templo fue solo física, distanciándose espiritualmente. En este escenario, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento, concluyendo así el Antiguo Testamento 4 siglos antes de Cristo. Después del profeta Malaquías, siguió un largo periodo de 400 años conocido como el período intertestamentario o el silencio profético. Las eras cambiaron, y el imperio persa dio paso al poderoso imperio griego de Alejandro Magno, que difundió la cultura helenística y la lengua griega. Esta difusión cultural resultó útil para la rápida y sin trabas propagación del Evangelio después de la muerte prematura de Alejandro. Su vasto imperio fue dividido entre 4 generales, con la dominación de los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria, quienes mantuvieron a Israel en constante agitación. Fue durante este periodo que Antíoco Epifanes ultrajó a los judíos profanando el templo en Jerusalén, con sacrificios inaceptables. Este ultraje condujo a la revuelta liderada por Judas Macabeo, después de mucha efusión de sangre. Más tarde, en el 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén, marcando otra vuelta en esta narrativa histórica, y así los romanos, amos de vastos imperios, extendieron su influencia sobre Israel, dejando una marca indeleble en la historia. Además, bajo el dominio romano, la imponente fortaleza de Masada se erigió como testigo silencioso de tiempos turbulentos, donde palacios y fortificaciones delinearon los caprichos de Herodes. Sin embargo, detrás de la fachada de poder, Herodes cargaba con la sombra de la inseguridad y la violencia. El temor de perder su trono lo perseguía, dando forma a sus elecciones. 10 uniones matrimoniales y una numerosa descendencia no fueron suficientes para calmar sus temores. Su matrimonio con Mariam, una noble mujer, desencadenó algunas tragedias. En el afán de preservar su posición, ordenó la exterminación de los nobles de su propia línea, temiendo conspiraciones. El trono de Jerusalén, en un juego de poder despiadado, vio a Herodes nombrar a su joven sobrino Aristóbulo como sumo sacerdote, solo para sentirse amenazado por su influencia con el pueblo y, con un gesto cruel, eliminarlo. Su suegra, temerosa, huyó a Egipto, pero las manos de Herodes la alcanzaron, convocándola sin piedad. Convocado a Roma por César Augusto, antes de partir, Herodes ordenó la ejecución de Mariam, temiendo un complot en su contra en su ausencia. Más tarde, sus hijos fueron enviados a la capital romana para estudios.
Pero la seducción del poder sedujo la mente de Salomé, quien insinuó un regreso triunfal al trono. La respuesta de Herodes fue fría y cruel, poniendo fin a la vida de sus propios hijos. Así, entre traiciones y brutalidad, Herodes impuso su último deseo. Salomé prometió derramar lágrimas de todas las familias nobles de Jerusalén en su funeral. Este era el mismo hombre que se perturbó por la profecía de los magos sobre el nacimiento de un niño en Belén destinado a ser el rey de Israel. Con la muerte de Herodes, su reino se fragmentó entre 4 hijos, incluido Arquelao, quien gobernó sobre Judea, Samaria y Edom, un gobernante que decepcionó profundamente, y los clamores del pueblo judío llegaron a Roma, exigiendo la remoción de este rey desastroso, lo que llevó al nombramiento de un procurador romano en Judea, como Pilato. En este paisaje de opresión y anhelos de un Salvador, el Mesías resonaba como un clamor incontenible. Era una búsqueda de redención, una esperanza ferviente de liberación de la opresión romana y la sumisión bajo los herodianos. Una esperanza política de liberación de la servidumbre impía. Así, la súplica de un Salvador, un liberador, resonó más fuerte que nunca. Coméntame, ¿tenías ideas sobre esta historia? ¿Es igual o distinta a la que te habían contado? Si te ha gustado este video, regálame un like. Comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí y que Dios te bendiga.